Muy buenos días, profesores. Nos da mucho gusto estar con ustedes compartiendo este espacio para continuar trabajando con buenas prácticas en el aula, centradas en los aprendizajes clave del lenguaje y comunicación. Les voy a pedir que descarguen la presentación relacionada justamente con este webinario para que la puedan ir siguiendo a la par que vamos conversando y sea mucho más simple el seguimiento a la plática. Me da muchísimo gusto volver a estar con ustedes. Ahora estamos compartiendo profesores de preescolar y profesores de secundaria y en ambos niveles estos temas son fundamentales, dado que nos van a permitir trabajar con nuestros alumnos de una manera más simple, más divertida, que va a fortalecer justamente los aprendizajes que se vayan trabajando en el día a día. Para los profesores de secundaria, si no son de lenguaje y comunicación o relacionados con la parte de español, no se preocupen. Tomen en cuenta que el lenguaje y comunicación es transversal a todas las asignaturas y en la medida que fortalezcamos estos conocimientos, nuestro trabajo en las aulas será mucho más simple y lo aprovecharán mejor cada uno de nuestros alumnos. Para comenzar, no quisiera entrar de lleno al tema que corresponde al día de hoy de lectores novatos y lectores expertos. A mí me gustaría que reflexionáramos un poquito sobre cada uno de nosotros, hacer una introspección de cómo es que nos volvimos lectores, qué es lo que nosotros disfrutamos, qué es lo que nos hace ser como somos. En este caso, si ustedes revisan la presentación, verán un mapa mental donde la pregunta central es, ¿quién soy yo como lector? Para esto les pido que si quieren tomen notas o simplemente cierren los ojos, vayan siguiendo mi voz para tratar de recordar y traer a este momento todo lo que ustedes han hecho con relación a este aspecto de su vida. ¿Qué les gusta leer? ¿Qué es lo que más disfrutan? ¿Cuándo leen? ¿Tienen un lugar especial para hacerlo? ¿Cuándo fue la última vez que leyeron? ¿Es continuo? ¿Tienen una pequeña biblioteca que van fortaleciendo? ¿Intercambian libros con sus compañeros, con otras personas? ¿Con quién conversan de las lecturas que hacen? ¿Recuerdan alguna sensación que hayan tenido del último libro que leyeron? Y sobre todo, ¿para qué leen? Porque quieren consultar algo, porque quieren simplemente disfrutar, relajarse, pasar un buen rato. Con estas preguntas, la intención es irnos formando nuestro propio perfil como lectores, saber quiénes somos, partir de nuestra propia experiencia para después entender la experiencia de nuestros alumnos. Y para esto también, quienes ya estuvieron conmigo en el taller presencial, recordarán que hicimos una actividad de cómo es que nos hicimos lectores, cuáles fueron nuestras primeras experiencias que nos marcaron en nuestra historia para poder ser como somos, para poder tener un bagaje de lecturas que nos haya permitido enriquecer nuestro mundo interno y enfrentarnos de una manera a las lecturas que tenemos hoy en nuestra vida y que compartimos con otras personas o a veces con nuestros alumnos. En esta parte es importante contestarnos, ¿qué disfrutamos de las lecturas? ¿Cómo nos enfrentamos a ellas? ¿Cómo las seleccionamos? ¿Y qué es lo que comunicamos a nuestros alumnos para que vayan ellos también fortaleciendo sus hábitos lectores? Y en este proceso lector, también es importante tener claridad qué tipo de problemas hemos enfrentado al leer. Ustedes pueden traer aquí al presente algún material que les haya costado mucho trabajo. ¿Cuáles serían esas dificultades que enfrentaron? La comprensión del tema, la falta de comprensión de algunas palabras, que les haya costado trabajo hilar las ideas o incluso encontrar el tema central. ¿Alguna vez les han pasado este tipo de situaciones? Pues bueno, así como los adultos también tenemos dificultades para leer,
Pues nuestros alumnos también. Cada uno hemos ido construyendo nuestra propia historia de lectura y hemos ido superando paulatinamente nuestras dificultades cuando tenemos un texto nuevo en nuestras manos, especialmente cuando hablamos de textos científicos. Y si yo les hiciera la pregunta, ¿qué tipo de lectores se consideran? ¿Se consideran un lector novato o un lector experto? ¿Qué se contestarían a sí mismos? ¿Creen que tienen este bagaje necesario para considerarse lectores expertos? ¿Por qué? ¿Cuáles serían estas características que los hacen expertos y los hacen diferentes de un lector que apenas comienza? Sería importante que pudieran tomar algunas notas para que conforme pase esta plática después las puedan contrastar y volver a recuperar esta pregunta y poder responderse qué tipo de lectores son. Trabajar la lectura desde la vivencia es fundamental para poder crear un ambiente de aula que sea significativo y enriquecedor para los alumnos. Es por eso que la invitación en esta plática es no trabajar sobre la enseñanza, solo sobre lo que debemos enseñar a los alumnos conforme nuestro plan de estudios o conforme los aprendizajes esperados que hayamos seleccionado. Es conveniente trabajar a partir de nuestra propia experiencia lectora y de las vivencias que nuestros alumnos tienen en su día a día y recuperarlas para sistematizarlas y fortalecerlas y trabajar con ellos el aspecto del lenguaje y comunicación para que se pueda fortalecer con estas buenas prácticas que los inviten a pasar de ser lectores novatos a lectores expertos, pero esto sin tener que etiquetar a los alumnos en qué tipo de lectores son, sino simplemente ayudarlos a desarrollar más habilidades lectoras que les permitan tener más herramientas de aprendizaje. Para poder hacer estas buenas prácticas, es importante también que nosotros como docentes respondamos a las preguntas: ¿qué es leer? ¿Para qué leemos? ¿Para qué se lee en la escuela? Porque este trabajo lector se da dentro de las aulas. Entonces, al tratar de vincular la experiencia de nuestros alumnos y la nuestra en un trabajo de aula, es importante poder hacer una sinergia que permita en verdad trabajar sobre el uso que los alumnos darán a sus procesos lectores. También es importante saber cuándo y dónde leer. En este sentido, ustedes tienen ahí en su presentación una definición que es la que trabaja PISA. Y esta definición lo que nos habla es de que leer no solamente es descifrar signos, no es tener la capacidad de identificar letras y palabras y poder descifrarlas, sino es tener una comprensión de lo que se lee. Seguir trabajando con la lectura día a día para poder opinar sobre el mundo, para poder escuchar de otros en esa voz interior que nos ofrece la lectura, su propia vivencia del mundo, del autor que nos comparte su propia experiencia de vida o el imaginario en el que está trabajando. En este sentido, leer es la capacidad del individuo para comprender, emplear y reflexionar y comprometerse con las personas, con su entorno, para poder participar así en la sociedad. Entonces, nuestro concepto de lectura es mucho más amplio que simplemente poder entender los símbolos que utilizamos en nuestro idioma, el español, sino ir más allá de esto y disfrutarla. Otra de las preguntas es justamente, ¿para qué leer? ¿Cuál es el propósito cuando solicitamos a nuestros alumnos que lean o cuando les ofrecemos un texto de estudio para trabajarlo? Así, los propósitos de la lectura pueden ser múltiples y habría que preguntarnos cada vez que hacemos una actividad de lectura, ¿para qué leemos? Leer para aprender, pero también para estudiar, para disfrutar, para dialogar con el autor,
para tener un tema de conversación, para poder reflexionar sobre nuestro entorno, para poder compartir e incluso también para sentir, para poder expresar nuestros sentimientos a través de palabras que cobran vida a partir de quien lo dice, de quien lo escribe y de quien lo lee. Este propósito son múltiples, no solamente tenemos que centrarnos en un propósito de estudio o de aprendizaje en las aulas, sino también darles múltiples sentidos. ¿Qué leer? La forma en que leemos tiene que ver también con ese propósito y ese portador de texto que tenemos a la mano. Ustedes pueden seguir también en la presentación estas diferentes alternativas que tenemos de textos para trabajar con los alumnos. No solamente utilizar el libro de texto, que son libros expositivos, libros explicativos o descriptivos, sino también utilizar textos publicitarios, textos periodísticos, textos humorísticos, textos digitales, incluso nuestra manera de leer en la computadora, en el teléfono, es muy distinta cuando tenemos un libro impreso. También leer diferentes tipos de textos literarios, darles diversidad, darles variedad, para que se puedan ir formando un criterio lector y puedan ir enfrentándose a distintos tipos de textos que les permitan ir desarrollando una experiencia que va a fortalecer sus habilidades y los va a llevar a ser lectores expertos. ¿Cuándo y dónde leer? ¿Solamente en el aula? ¿Solamente dejándolo como una actividad de casa? No, hay que buscar distintas alternativas para leer, que puede ser desde leer, dejar un rincón en el aula, un espacio propicio para dar un lugar especial a la lectura, en su casa, en los parques, en la calle, porque leer es también poder imaginar, entonces no hay que limitarnos en los espacios únicamente de nuestro salón de clases. Podemos trabajarlo en el patio con otros compañeros y buscar distintas alternativas para dar a esta lectura un dinamismo que permita a los alumnos fortalecer ese lazo con lo que significa leer. Conocemos a nuestros alumnos, nosotros nos hemos preguntado ya, ¿quiénes son? ¿Qué les gusta leer? ¿Qué disfrutan? ¿Cuáles son sus hábitos? ¿Sabemos cuáles son las dificultades que tienen a leer? Eso quiero que ahorita intenten enlazarlo con su propia introspección que hicimos hace un momento sobre sus propios hábitos de lectura. ¿Ustedes qué les gusta? ¿Cómo fue su historia de lectura? ¿Cómo son ahora sus hábitos? ¿Son lectores novatos, lectores expertos? Y ahora traten de mirar a su grupo. ¿Cómo son esos alumnos que tenemos hoy? ¿Qué tipo de dificultades tienen y qué tipo de experiencias lectoras han tenido? Y desde ese marco tan amplio, miremos cuáles son las posibilidades que tenemos de fortalecer estas competencias lectoras. Un lector se va a convertir en lector con la práctica. Es decir, al leer, continuaremos leyendo y de esa manera se irán desarrollando estas experiencias. Cada vez seremos más inquisitivos, estaremos más atentos y sobre todo disfrutaremos más nuestros espacios de lectura. Pasar de ser un lector novato a ser un lector experto implica incorporar también estrategias lectoras, estrategias de cómo resolver estas problemáticas y saber que no siempre somos lectores expertos o lectores novatos. Esto va a depender del tipo de lecturas que estemos trabajando con nuestros alumnos, que estemos trabajando nosotros mismos. Pensemos nosotros, si nos consideramos buenos lectores, que leemos mucha literatura, ¿qué pasa cuando nos enfrentamos a un texto técnico? Algo que está fuera de nuestra profesión y comenzamos a leer y de primer momento no entendemos nada. De pronto pareciera todo un rompecabezas que tratamos de armar para darle sentido, para darle una configuración y
En ese momento somos lectores novatos, lectores que comenzamos a enfrentarnos por primera vez a un tipo de texto, pero que paulatinamente, con las estrategias que tenemos para resolver las problemáticas de lectura que enfrentamos, nos vamos a ir convirtiendo en lectores cada vez más expertos. ¿Y cómo vamos a lograr esto? Leyendo, leyendo y volviendo a leer. Es decir, saber que no tenemos una comprensión inmediata de temas que son nuevos. Sin embargo, tendremos esa oportunidad de ir aprendiendo y apropiándonos de textos que en un principio parecen incomprensibles. Y lo mismo pasa a los alumnos. Si nosotros los enfrentamos a un tipo de texto que es nuevo que es nuevo para ellos o que por primera vez lo están trabajando, seguramente les costará trabajo entenderlo. Sin embargo, vamos a permitir que vayan generando diversas estrategias para poder resolver el tipo de problemáticas que enfrenten, que generalmente se relacionan con falta de vocabulario, es decir, no saben el significado de algunas palabras y se van atorando, o con una falta de comprensión, de entender cuál es el contexto en el que se desarrolla una lectura y que no le encuentran sentido. Y al no encontrarle sentido, pues se aburren, pierden la atención y el tiempo que invierten a esa lectura, pues se vuelve improductivo. Entonces, en ese sentido es que tenemos que pensar cómo ir acercando a los alumnos a tener nuevas oportunidades de comprensión y de acercamiento al libro. Un material de lectura siempre está escrito por un autor. Tendríamos que pensar qué es lo que nos quiere comunicar el autor, cuál es su propósito y cuáles son las pistas que nos está dando para su comprensión y cuáles son también las herramientas con las que cuenta cada uno de los alumnos para enfrentar este texto. Y así, de una manera muy general, podríamos hablar que un lector novato, el primer problema que enfrenta es esta falta de visión global, de comprensión de qué estamos hablando. Y este sería el primer paso para poder comenzar a entender un texto con el que se enfrentan por primera vez. ¿De qué trata el texto? ¿Cuál es la idea central? Y a partir de eso, ir desglosando los detalles para generar un interés y que puedan ir introduciéndose a este texto y desarrollando las experiencias que necesitan para tener una comprensión o hacerlo significativo. Otro problema es que no se comprenden las señales gráficas que nos ponen los textos, cómo puede ser la organización en títulos, en subtítulos, las letras resaltadas, las negritas, la propia estructura del texto, si tiene incisos, si tiene palabras cursivas, e incluso los signos de puntuación que nos dan las pistas de las pautas que tenemos que hacer para poder saber cómo debemos leer ese texto. Este tipo de pistas visuales son muy importantes que se puedan interpretar, porque en una conversación ustedes le van dando sentido a lo que el interlocutor va diciendo, pues a partir de las pistas, de las señales que se van generando en una charla cotidiana o en una exposición de los alumnos, del maestro, para que otros comprendan sus ideas. En un texto, la manera que tenemos de interpretar la intención y el propósito es justamente a través de estas pistas visuales y es conveniente trabajar con los alumnos sobre este significado. ¿Qué significa que hay un punto o que hay un párrafo? ¿Cómo se trabajan las ideas centrales y las ideas subordinadas? ¿Cómo podemos encontrar qué es lo relevante? Y de esta manera es como un lector novato puede perderse en un mundo de palabras que no conoce, en un mundo de ideas que es incapaz de hilar. Es decir, que al tratar de comprender una oración, no la puede hilar con la que sigue y entonces no le da un sentido global y entonces esa lectura pues se queda estéril, es decir, no produjo los aprendizajes que se requerían para que los alumnos puedan avanzar en su proceso lector.
Otro de los problemas es el fragmentar las ideas. Así, esto, de alguna manera, lo que quiero es resumir cuáles son los problemas que un lector que se enfrenta por primera vez a un texto que no conoce, deberá ir subsanando paulatinamente para llegar a ser un lector experto. Si ustedes también revisan en la presentación que les estoy proporcionando, podrán revisar que estas características sobre todo tienen que ver con la comprensión. Un lector experto en un tema tiene que ver con que es capaz de entender la mayor parte del vocabulario que se está usando en un texto y que no tiene necesidad de irse deteniendo para identificar cuál es el significado de estas palabras. Es capaz también de tener una vista general de lo que es el texto, la manera en que está construido, para darse una idea de qué es lo que se quiere comunicar a los otros. Y en este sentido es capaz de hilar ideas, una oración con otra, hilar un párrafo con otro y sobre todo también asociarlo con su propia experiencia. Y si ustedes recuerdan lo que nos decía Vygotsky, que el conocimiento no puede ser tan alejado de las personas de su experiencia, porque les quedará muy lejos y no será significativo, como tampoco tan simple que no tenga la persona que aprende un reto nuevo. Entonces, en este sentido, podemos aplicarlo también a la parte de la lectura. Una lectura que representa un reto para los alumnos es algo que pueda establecer un vínculo para que le encuentre un significado, pero que no sea tan difícil o tan incomprensible que abandonen esta tarea. Y en esta medida es que podremos ir desarrollando lectores cada vez más expertos, incluyéndonos nosotros mismos. Un lector experto también es capaz de comprender cuáles las señales que le da un texto, esas pistas que cuando uno revisa un libro por primera vez, la manera en que lo exploramos es revisar la portada, revisar la contraportada, si es que hay un resumen, revisamos el índice, comenzamos a ver los títulos, los subtítulos, la manera en que está organizado el libro, y este primer acercamiento exploratorio es lo que nos va a permitir tener un panorama global y después ir desglosando cada una de las ideas que no quedarán de manera aislada, sino que podremos ir entretejiendo para darle un significado a lo que el autor de cualquier tipo de material nos quiere decir. Se sabe, por todos los estudios que se han llevado a cabo, que un lector, cuando se enfrenta a un nuevo texto y tiene dificultades, tiene distintas maneras de resolverlo. Una de estas estrategias es volver a leer. Es decir, cuando los alumnos no entiendan un párrafo, pidamos entonces que después de hacer esta exploración global que ya hemos ahorita comentado, vuelvan a leer una y otra vez el texto hasta que le vayan encontrando sentido. Si necesitan la guía de un experto, que pueden ser ustedes o que pueden ser otros compañeros, también es adecuado compartir lo que se haya leído con otros compañeros para que comenten cuál es la reflexión, cuál es la comprensión que tienen y entonces ir armando de manera conjunta, de manera socializada, el sentido a un texto. Y en este debate de, bueno, yo no entendí eso dónde dice, a ver, explícame tú dónde encontraste esta idea, es así que se van construyendo nuevos significados. Otra manera también de permitir que un alumno comprenda un texto y se vaya apropiando de él es que haga pequeñas notas, es decir, que si el libro es personal, pueda ahí mismo hacer sus propias reflexiones, subrayar las palabras que desconoce, acercarse de un diccionario o simplemente hacer sus propias notas. Otras estrategias es, además, formar imágenes mentales. Sobre todo en los libros científicos, es bueno ir haciendo también esos esquemas mentales que nos permitan ir imaginando cuál es la cadencia, la secuencia que el autor
lector le va dando a cierto tema. Hacer también diagramas, mapas mentales, y todos estos recursos gráficos le van a permitir a los alumnos poder desmenuzar el texto e irle dando sentido. Si ustedes preguntan a sus alumnos cómo se sienten, lectores expertos o lectores novatos, sería muy interesante escuchar por qué. ¿Por qué se definen de una o de otra manera? Y verán que tiene relación con el tipo de textos con los cuales han desarrollado experiencias. Y después también es importante identificar cómo es que resuelven los problemas a los que se enfrentan los lectores novatos con cierto texto para contribuir a que entre unos y otros se den pistas y vayan mejorando en sus estrategias de lectura y vayan transitando de un espacio de no comprensión a un espacio de comprensión. Como parte de las buenas prácticas que hemos estado trabajando en este taller, es fundamental también reconocer que las emociones van a estar siempre presentes en las lecturas. Y por eso es importante no solo dejar libros al azar, sino tener una selección que en verdad tenga un propósito y contribuya a esta mejora. Mantener interesados a los alumnos, motivarlos, generar que expresen las emociones que les hacen sentir, aunque sean textos científicos, aunque sean textos explicativos, siempre el lector tendrá una posición ante este tipo de lecturas que le provocan una barrera o que provocan que esa barrera se elimine por completo. Y nosotros como guías y orientadores tenemos esa oportunidad de estar presentes guiando a nuestros alumnos para fortalecer esos hábitos y llegar no solamente al aprendizaje, sino también al disfrute de cualquier tipo de texto y en el nivel que estemos. Hace unos días estuve en una lectura de poesía y quería compartirles que en este caso el texto literario, el recurso poético es poco utilizado, pero a mí me pareció muy significativo y quería compartirlo con ustedes porque habla de la transición desde el tipo de pensamiento de los niños preescolares hasta los niños que están en secundaria y hasta la adultez que nos podemos representar a nosotros. Entonces, si me lo permiten, quisiera compartir esta lectura de un poema que se llama Visión del cielo, de Mariel Damián. Y dice así: cuando era niña, creía que el cielo tenía textura de algodón de azúcar. Después supe que no era cierto, que en el cielo hay varias capas de gases y que al tacto todo eso es ausencia. Pero eso hoy no importa. Yo tengo la certeza de que el cielo tiene la textura de una lengua rosada y húmeda. La poesía puede ser un texto difícil de entender si no estamos acostumbrados a estas metáforas para exponer nuestros sentimientos hacia la vida. Y en este poema yo les pido que ustedes después en la presentación que pueden descargar, lo relean y piensen en cómo son los niños preescolares, que tienen un pensamiento mágico, que ellos pueden ver las nubes, los colores del sol, y pensar y saber que puede ser como un algodón de azúcar. Pero después, en la secundaria sabemos que las nubes no son un algodón de azúcar, sino que están formadas por gases que no se pueden tocar, que si quisiéramos tocarlos, pues no sentiríamos nada porque hay un vacío, pero que en la adultez, que es la que estamos viviendo nosotros ahora como docentes, podemos tomar la decisión de saber si tomamos ese pensamiento científico o tomamos ese pensamiento poético o buscamos cómo hacer un enlace entre ellos para seguir sabiendo que en la vida hay ilusión, hay esperanza y tomar la decisión de que sí, el cielo puede ser una serie de gases condensados, sin embargo, pueden tener sabor de vida. Y esto pues es también una invitación a ustedes durante la enseñanza, poder expresar sus vivencias, recordar cómo fueron desarrollando sus habilidades, cómo son ahora
y buscar la comprensión de sus alumnos para guiarlos en este proceso de pasar de lectores novatos a lectores expertos. Y con esto cerramos el tema de lectores novatos, lectores expertos, y pasaríamos a compartir otras dos prácticas que pueden trabajar ustedes con sus alumnos en sus aulas, independientemente del nivel en el que estén. Como ya habíamos comentado con las maestras de preescolar en las sesiones presenciales, es importante que vayan adecuando las prácticas que se están trabajando en toda la educación básica para ir introduciendo a los niños no en la lectura como un descifrado, sino en la lectura como un disfrute, como un acercamiento al conocimiento. Así, esta práctica que les presentamos hoy tiene que ver con el reto de obtener información puntual del texto que responda a las preguntas ¿qué?, ¿cómo?, ¿cuándo?, ¿dónde? Y ¿por qué? Y estas preguntas son muy sencillas, siempre las tenemos presentes y nos van a ayudar a darle un sentido a cualquier texto. En este caso, cualquier tipo de texto científico, la intención es que ustedes pongan a los alumnos a trabajar en parejas, en pequeños grupos y sobre todo que les permitan esta exploración del texto. Así como las maestras de preescolar buscamos que los alumnos tomen sus libros, vean las imágenes, hagan anticipaciones, hipótesis de cuál es ese contenido, en secundaria también es muy importante porque así es como obtienen esas pistas que les van a indicar cuál es el tema global y qué es la principal dificultad con la que se topan para no comprender un libro. Entonces, también hagamos estas prácticas en secundaria que exploren el índice, la contraportada, cuáles son los títulos, los subtemas, y a partir de esto, entonces, formulemos las preguntas por cada uno de los párrafos para que se puedan responder al qué, de qué trata, quién es el protagonista, quiénes son los personajes, de quién se habla, dónde ocurre, por qué se habla de esto o por qué se dan ciertas circunstancias. Y entonces, por cada uno de los párrafos, se trataría de en conjunto analizar a qué responde, qué tipo de preguntas nos pueden dar pistas para poder sacar la idea relevante del texto y en el caso de preescolar, nosotros como maestras ir guiando a nuestros alumnos para encontrar esa información relevante. ¿Quién es el personaje principal? ¿Qué es lo que hace? ¿Por qué actuó de esa manera? Y en los alumnos de secundaria, párrafo por párrafo, ir anotando qué preguntas se puede responder a partir de la información que se nos brinda. Podemos después asignar una pregunta por pareja o por equipo para que la busquen durante un texto e ir desmenuzando de esta manera lo que un autor nos quiere compartir para encontrar lo que es la información relevante. Y además, pues ir disfrutando el lenguaje. Entonces, esta práctica en realidad es muy sencilla, es poder responder en un texto las preguntas básicas de qué, cómo, cuándo, dónde, para qué. Y de esta manera poder reestructurar el texto para encontrar la información básica que nos lleve también a pasar de lectores novatos a lectores expertos. Y nuestra siguiente práctica tiene que ver ahora con detectar información en un texto técnico por medio de la lectura rápida. Aquí la intención es buscar una dinámica que haga divertida una práctica de lectura a través de un reto que es buscar información de manera veloz. ¿Quién lo puede hacer rápido? Y para esto vamos a utilizar como un elemento divertido el uso de una campanita, el uso de algún tipo de ruido que indique cuando vamos a cambiar de actividad, controlando el tiempo que tenemos destinado para cada una de las actividades de esta práctica. Así, siempre, también eso, olvidé decirlo, es importante mantener interesados a los alumnos. Si vemos que este interés se va perdiendo, entonces es importante buscar otro tipo de dinámica, buscar alternativas,
meter situaciones novedosas donde se mantengan siempre alertas, es decir, se mantengan siempre interesados. Una de las características del aprendizaje significativo es que los alumnos tengan interés en aprender algo, y ese interés nosotros podemos contribuir a generarlo, pero esto debe surgir de dentro de cada uno de los alumnos, ese deseo de aprender. Y en esta práctica, que como les decía, puede ser muy divertida, tiene que ver con la lectura rápida. Aquí se trata solamente de encontrar las ideas principales, la idea del texto que nos quieren comunicar, y entonces vamos a poner pequeños retos a los alumnos. Vamos primero a interesar a los alumnos, después que anticipen el contenido a partir de esta exploración de las pistas visuales que se nos dan, vuelvo a repetir, de los títulos, subtítulos, las imágenes, los incisos, que hagan su hipótesis y después trabajamos con el reto. Les pedimos, si son alumnos de secundaria, que entonces tengan a la mano y disponibles diferentes tipos de marcadores con diferentes colores y que con un color vayan remarcando todos los títulos que encuentren. Y para esto vamos a dar entre 1 y 2 minutos, y pasado el tiempo tocamos la campanita para que ellos sepan que deben soltar el marcador y que esa pista visual acaba de terminar. Y después les pedimos que con otro marcador van a identificar lo que son las palabras técnicas del texto, las que están relacionadas de manera técnica con el contenido que se está trabajando. Entonces, por ejemplo, si se trata de animales, de un texto de biología, pues identificar entonces con cierto color cuáles son todos esos tipos de animales, y damos también cierto tiempo, que puede ser entre 1 minuto y 2, para que los identifiquen de manera rápida. Después, dependiendo del tipo de texto, vamos a dar otra instrucción, por ejemplo, que puede ser cuál es la palabra clave. ¿Cuáles las palabras más importantes, que son las que se están definiendo o sobre las que está hablando el texto, y que las identifiquen utilizando otro tipo de marcador? Entonces, de esta manera, vamos desmenuzando el texto para que haya mayor comprensión a partir de que identifican las pistas visuales, usando una manera divertida de hacerlo, y después les pedimos que con toda la información que recopilaron, comprueben la hipótesis acerca de lo que trataba el texto. Y volvemos a utilizar aquí las preguntas de la práctica anterior, el qué, cómo, cuándo, dónde, para qué. Y al final se trabaja en conjunto con todo el grupo para que todos hagan sus aportaciones acerca de lo que encontraron. Y de esta manera, con estas prácticas, nosotros vamos contribuyendo a que nuestros alumnos pasen de ser novatos a ser expertos. Al igual que nosotros mismos, recuerden siempre la enseñanza a partir de la vivencia, de nuestra propia vivencia y de la de nuestros alumnos, para que la escuela, lo que se trabaja en la escuela, cobre un sentido para la vida. Y de esta manera, pues yo los invito, maestros, a que hagamos un nuevo esfuerzo para ver a nuestros alumnos, ahora que empiece el ciclo escolar, como personas a las que nos tenemos que dar la oportunidad de conocer y que ellos nos conozcan. Hagamos de nuestra práctica educativa una práctica de vida, donde volvamos a recuperar nuestro papel de formadores. Y pues les agradezco el tiempo dedicado. Si alguien quisiera mandar alguna pregunta, todavía tenemos un poquito de tiempo para hacerlo. Y si tienen algún comentario, también pueden escribirlo. Si en este momento no lo hubiera, pueden irlos mandando y nos daremos un espacio para poder responderles y que ustedes tengan más elementos para seguir trabajando con sus alumnos. Y pues bueno, esperaríamos en breve que nos manden también sus experiencias con todas las prácticas, con todas las buenas prácticas que han estado compartiendo, para que exista también un intercambio entre los maestros. Utilizar colores, situaciones
divertidas. También recuerden que siempre es un buen recurso, no solamente para preescolar, sino también para los maestros de secundaria. A los adolescentes también les gusta jugar, también les gusta utilizar estos recursos visuales que les van a permitir ir encontrando nuevo sentido a los materiales de estudio y ver a los libros como algo propio. Encontrarse libros donde nosotros podemos poner notas de cómo nos sentíamos, para qué los usábamos y después releerlos, eso nos va a permitir tener también una visión de nosotros y de la evolución que hemos tenido. Para los alumnos con discapacidad, también comento brevemente que pues las maestras itinerantes que acuden a las diferentes escuelas para apoyar a los maestros frente a grupos en cómo trabajarlos, tienen un reto en sus manos. Generalmente a los alumnos con discapacidad intelectual se puede trabajar mucho con materiales concretos. Para ello pues es importante justamente utilizar los colores, utilizar diferentes formatos de libro para que puedan ir trabajando con ellos y ofrecer esquemas, el trabajo con imágenes, esto es muy importante, y ahora también tener presente que tenemos el recurso de los libros electrónicos y que ahí mismo dentro de Internet podemos encontrar esquemas, situaciones en tercera dimensión que nos van a ayudar también a entender cómo están constituidos pues los seres vivos, por ejemplo, o entender procesos. Entonces ya no solo tenemos que imaginarlos, sino que también utilizar todas las ayudas disponibles en Internet para fortalecer el aprendizaje y el trabajo con los libros, que es pues generalmente en las escuelas secundarias la principal herramienta para este aprendizaje. En el caso de que tengan algún niño con discapacidad, bueno, con una necesidad especial, es importante, al igual que con los otros alumnos, integrarlos, observar cuáles son esas necesidades, con qué se acomodan mejor, cuál es su mejor manera de aprender, porque también cada niño es diferente, entonces no habrá recetas, no habrá una única manera de hacer, habrá diversidad, diferentes materiales, diferentes recursos y estar pendiente a cuál responden mejor, al igual que todos los alumnos, porque en este sentido, pues también cada alumno es único. Es adecuado que todos lean un mismo libro solo con el fin de leer sin tener una actividad más. A ver, miren, esta pregunta puede ser un poco ambigua porque una de las finalidades de la lectura, pues como ya les puse, además de estudiar, dialogar con el autor, de aprender, también es disfrutar. Y no se trata de que todos los niños, que todos los alumnos o los jóvenes o los pequeños lean el mismo material. Se trata de que haya diversidad de textos para que cada uno encuentre qué es lo que le gusta y cómo acercarse mejor al contenido. Aquí en realidad el fin de leer por sí mismo sí es una cuestión personal que nosotros podemos fomentar en un espacio de lectura libre, en un espacio de seleccionar una poesía, una novela, que generalmente para esto están muy bien los textos literarios, pero también pueden ser historietas, también pueden ser una revista, un artículo científico, de estos de Algarabía, de los que publica la UNAM, de los que publica el Politécnico, donde pueden tener notas cortas pero muy interesantes. Aquí la cuestión es dar oportunidades para que cada alumno busque y encuentre lo que le gusta, sus mejores posibilidades para sentirse cómodo en un mundo, en este mundo de la lectura. Y en el caso de los textos expositivos, que generalmente son los libros de texto que utilizamos en clase, en esto siempre dar pauta para que se trabajen en equipo y que se puedan compartir diferentes interpretaciones, que se puedan exponer dudas, que se puedan hacer relecturas.
y no uniformar ni homogeneizar a todos los alumnos a que hagan lo mismo y de la misma manera. Un libro puede ser leído por todos los alumnos y tener distintas interpretaciones, y eso es parte de ser diverso. Nosotros permitir los comentarios, nosotros no orientar a que desemboque siempre en la misma conclusión, sino dar pie al pensamiento divergente, al pensamiento creativo. Y pues en realidad si tienen más preguntas, más comentarios, pues los invitamos a que los envíen y estaríamos pendientes de contestarlo. Que disfruten su sábado y hasta la próxima.